Hola a todos, soy el doctor Edgar Rivera Ruiz, médico ginecólogo colposcopista, tratante de ginecología del Hospital Solca de Quito, docente de posgrado de ginecología y obstetricia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En primer lugar, mi agradecimiento al Ministerio de Salud Pública por la invitación, pero sobre todo mi felicitación por la iniciativa de capacitación en colposcopía como parte del plan para la erradicación del cáncer de cuello uterino. El tema que trataremos hoy son las estrategias o la estrategia de cribado con citología para la prevención del cáncer de cuello uterino. Los puntos a tratar: historia de la citología, el sistema Bethesda, la historia de George Papanicolaou, el examen citológico, la interpretación de los resultados y un breve esquema de algoritmo de manejo de los mismos. El objetivo de esta charla: analizar las fortalezas y debilidades de la citología como tamizaje para la prevención del cáncer de cuello uterino. No tengo conflicto de interés para esta charla. La citología es un examen celular que lo que trata es de identificar alteraciones morfológicas en las células superficiales de descamación. La integración de la citología en medicina a través del tiempo requirió dos condiciones. En primer lugar, el concepto de célula, cuya aceptación se logró recién para el siglo XVIII, y en segundo lugar, la invención del microscopio a principios del siglo XVII por los hermanos Janssen, quienes establecieron mediante lentes, lograron crear un microscopio con aumento de hasta 60 veces lo normal. Claro, los microscopios de esa época tenían mucha distorsión de la imagen y baja resolución. Posteriormente, Leeuwenhoek logró modificar el microscopio de Janssen para lograr hasta 275 aumentos de lo normal. Vale la pena mencionar algunos eventos importantes. En 1938, Johannes Müller, recuerden ustedes en embriología las células de Müller, en Berlín editó una monografía sobre células tumorales malignas. Y a principios del siglo XIX, Joseph Recamier inventó el espéculo vaginal, con el cual, pues por supuesto, teníamos una mucho mejor visualización del cuello uterino. George Nicholas Papanicolaou, nacido en Kimi, en la isla de Eubea, en Grecia, estudió en la Universidad de Atenas, se graduó en medicina en 1904 y posteriormente, 6 años más tarde, se doctoró en la Universidad de Múnich, en Alemania. En 1913, emigró a los Estados Unidos para trabajar en el Departamento de Patología del Hospital Presbiteriano de Nueva York y en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Cornell. Y es recién aquí donde inicia la publicación de sus trabajos. Es así que en 1914 publica el análisis citológico del ciclo menstrual en cobayos. Posteriormente, en 1920, publica ya sus estudios en humanos. Cabe mencionar que su primera paciente, conejillo de Indias, de sus trabajos, fue precisamente su esposa. En 1920 mismo, estudios citológicos de ovario y útero, otro trabajo publicado por George Papanicolaou. En 1925, el estudio sobre el diagnóstico del embarazo temprano mediante citología, y en 1928 publicó ya estudios de citologías en pacientes con cáncer. Vale la pena mencionar
En la historia de la citología, algunos hitos. Papa Nicolau no tuvo mucha aceptación con sus trabajos. Sin embargo, los continuó y es así que junto a Herbert Traut en 1940 publica ya en el AJOC la identificación de células cancerígenas del cervix uterino, del endometrio, en citologías vaginales con sospecha de cáncer. Posteriormente, en el 43, se publica la monografía Diagnóstico de cáncer uterino por cepillado vaginal y se comienza ya a utilizar la prueba de Papa Nicolau. En 1946 se estableció la Sociedad Americana del Cáncer, en donde se comenzó ya a instruir sobre el examen de Papa Nicolau. En 1947 se estableció el primer curso de citología y aparece ya la espátula de aire que nos permite mejorar el procedimiento haciéndolo más fácil y eficiente. En 1948 se llevó a cabo la primera Conferencia Nacional de Citología en Boston. En 1956, Cross publicó ya o desarrolló el coilocito que posteriormente será conocido como los cambios producidos por el virus del papiloma. En 1961, Naive publica las células con inclusiones intranucleares causadas por el virus del herpes de tipo 2. Y Melses, en 1970, afirma que el coilocito es patognomónico de la infección por virus de papiloma humano. En el 67, Richard ya publica la neoplasia intraepitelial cervical, señala su historia natural y, sobre todo, afirma que es un proceso continuo y que es precursor del cáncer, en este caso de cuello uterino. Es importante también en la historia mencionar Peter Hinselmann, quien construyó el colposcopio y experimentó pues con los reactivos, buscó los mejores reactivos para mejorar el campo visual en 1924. Él fue profesor de ginecología de la Universidad de Bonn, Alemania. En 1927, Aurel Babets presentó a la Sociedad de Ginecología de Bucarest su trabajo Diagnóstico de cáncer cervical mediante frotis. Y posteriormente, en 1928, Walter Schiller desarrolló la prueba del Lugol, que 5 años más tarde, en el 33, pasó a formar parte de la colposcopía. También Schiller mejoró la técnica de raspado con curetas de áreas sospechosas en la colposcopía, permitiendo su análisis. George Nicholas Papanicolaou no tiene únicamente el mérito del desarrollo de la citología, sino toda la sistematización de la técnica diagnóstica, desde la toma de muestra, la fijación, la tinción, la nomenclatura, siendo considerado el inicio de la citología clínica moderna. Definitivamente constituye Papanicolaou el padre de la citología explorativa, con su técnica aplicada a la detección de cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, endometrio, trompas de falopio y otros fluidos también como orina, esputo, líquido pleural, líquido peritoneal, entre otros. Estos hitos importantes en la historia, cabe mencionar que el sistema Bethesda vino a revolucionar, creado en Maryland, Bethesda, en el Instituto Nacional del Cáncer en 1988, con la idea de elaborar un formato de reporte claro, un formato que tenga una terminología uniforme, reproducible entre los diferentes laboratorios de citología e histología, y que también, pues, por supuesto, reflejara los conocimientos más actualizados sobre las neoplasias cervicales. Es así que en 1991 se evaluó ya el impacto de la introducción del sistema Bethesda, 3 años más tarde de su creación. En 1994 sale publicado el primer atlas del sistema Bethesda. En el 2001 ya se utilizó el Internet para desarrollar un trabajo en el cual participaron en la terminología, pues más de 400 personas de más de 20 países. En el 2003, se estima que ya el 85% de los laboratorios en Estados Unidos
habían implementado la terminología del sistema Bethesda del 2001. En el año 2004 se publica el segundo atlas del sistema Bethesda. En el 2014, 10 años más tarde, nuevamente se realiza una reunión utilizando ya el Internet en donde intervinieron 2.454 personas de 59 países para modificar la terminología del sistema Bethesda 2001, dando origen a la última actualización del sistema Bethesda 2014. En el 2015 se publica el tercer atlas del sistema Bethesda. Y bien, ¿en qué consiste? La toma de muestra de Papa Nicolau debe ser realizada con la espátula de aire, ¿no es cierto? Con movimientos circulares de 360 grados, ¿ya? Para la toma de la muestra exocervical y con el cepillo, con el Cito Brush, mediante movimiento circular de 45 grados y regresamos para permitir que las cerdas ingresen en las criptas endocervicales, ¿no es cierto? Con la utilización, pues, del Cito Brush que lo mencionamos. ¿En qué condiciones se debe realizar? El examen no se debe realizar durante la menstruación o antes de al menos 3 días del último día menstrual. Se debe realizar 48 horas previas al examen, o mejor dicho, 48 horas previas al examen. No debe haberse realizado duchas vaginales la mujer, no relaciones sexuales, no tampones, jabones, cremas, óvulos o medicamentos vaginales. El procedimiento consiste, en primer lugar, en la rotulación de la lámina, antes de todo, antes de fijarla. Luego viene la visualización del cuello uterino, ¿no es cierto? Ubicación de la unión escamocolumnar, de la zona de transformación, recolección de la muestra, espátula de aire, citobruch, realización del extendido, que ya les vamos a indicar cómo lo vamos a realizar, fijación de la placa y envío al laboratorio de citología para su lectura. Las técnicas para la extensión del material celular, pues en primer lugar, a la placa se le vamos a dividir en tres partes. La primera, el 1/3, es para los datos de afiliación. En el tercio medio, la extensión de la muestra exocervical con espátula de aire de forma circular. Y en el tercio último, externos llamémosle, pues la extensión con el citobrush de las células endocervicales con movimientos circulares del mismo. También podemos realizar otra técnica dividiendo la placa en tres partes. La primera parte va para los datos de filiación y los segundos 2/3 se dividen de manera longitudinal, extendiendo en la parte superior con espátula de aire longitudinalmente y en la parte inferior con el citobrush longitudinalmente, pero girando el citobrush. También podríamos realizarlo dividiendo en tres partes de igual manera. En el 1/3 los datos de filiación, en el tercio medio con la espátula de aire, pero ya no de forma circular, sino podríamos realizarlo de forma longitudinal. Y en el último tercio, con el Cito Brush, de igual manera, de forma longitudinal, pero girando el mismo. Aquí vamos a interpretar entonces los resultados. Y aquí, pues, el sistema Bethesda 2014, en su clasificación, nos va a dar un primer resultado. ¿Satisfactorio o insatisfactorio para evaluación? Si es que es satisfactorio, es porque hay presencia de células del componente endocervical de la zona de transformación. De lo contrario, hay que mencionar cualquier indicador de calidad. Debe haber alrededor de 8.000 a 12.000 células escamosas para considerarlo satisfactorio. Cuando el reporte es insatisfactorio para evaluación, entonces el citotecnólogo nos va a especificar la razón por la cual es insatisfactorio, ya que esto es poco fiable para evaluación de anomalías epiteliales. Se presenta este resultado más o menos en el 1% de casos y se debe fundamentalmente a tres razones. Celularidad escasa, o sea, no hay células de la zona de transformación, inflamación o presencia de sangre,
o cuando no está etiquetada la muestra o no es posible realizar la placa está rota, etc. Si el examen es satisfactorio para evaluación, entonces el primer informe será, si es que es negativo, pues negativo para lesión intraepitelial o malignidad. ¿Qué significa esto? Que no existe evidencia celular de neoplasia. El citotecnólogo nos va a explicar o nos va a mencionar si la existencia o no de organismos, de microorganismos o algún otro hallazgo no neoplásico. En los hallazgos no neoplásicos se encuentran, por ejemplo, las variaciones celulares no neoplásicas como la metaplasia escamosa, los cambios queratóxicos, la metaplasia tubal, la atrofia o los cambios relacionados con el embarazo. En los cambios celulares reactivos asociados a inflamación está, por supuesto, la cervicitis, inflamación por radiación o inflamación por presencia de dispositivo intrauterino. Y es importante comentar que cuando se realiza una citología en mujeres con histerectomía, si es que existe presencia de células glandulares, deben ser reportadas. ¿Qué organismos podemos encontrar en la citología que podemos identificarlos? Básicamente, tricomonas, cándida, vaginosis bacteriana, ¿no es cierto? Recuerden, Gardnerella es la que forma parte de la vaginosis, actinomyces, herpes simple o citomegalovirus. En cuanto a las anormalidades de células epiteliales, estas pueden ser del epitelio escamoso, ¿no es cierto?, exocervix, o del epitelio glandular, endocervix. La tipia escamosa representa cambios citológicos sugestivos de una lesión intraepitelial. Estas células escamosas eh, pueden dar anomalías como las anomalías atípicas escamosas o definitivamente un carcinoma de células escamosas. Dentro de estas anomalías atípicas escamosas encontramos el ASCUS, el ASC-H, el L-CIL y el H-CIL. ¿No es cierto? Que es la neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 3. El ascus, células escamosas atípicas de significado indeterminado, son sugerentes de lesiones de bajo grado. Se va a encontrar virus de papiloma humano en un 33 a 51%. En un 5 a 10% resultarán en una neoplasia intraepitelial cervical de grado 2 o 3. Y en un 2% de casos, pues pueden incluso presentar cáncer. El ASC-H, células escamosas atípicas que no excluyen una lesión intraepitelial de alto grado. Estas, como su nombre lo indica, pues son sugerentes más bien de una lesión más grave. Se encuentra en un 25% un HSIL y en 0,27 a 0,6% constituyen de todas las citologías de cribado o más del 10% de las citologías con atipias. La lesión intraepitelial escamosa comprende un espectro de anomalías epiteliales no invasivas, ¿cierto? Que puede ser el condiloma plano, la displasia, el carcinoma in situ o la neoplasia intraepitelial cervical. El sistema Bethesda clasifica estas lesiones en lesiones de bajo grado o lesiones de alto grado. Las lesiones de bajo grado constituyen un 2 a 3% de todas las citologías. En el 70% de casos podemos encontrar una infección por virus de papiloma humano. Va a haber una displasia leve y en 12 a 16% de ellas puede presentarse una lesión HSIL o SIN2 tras el estudio colposcópico e histopatológico. La lesión intraepitelial de alto grado, HSIL, se presenta en un 0,5 a 1% de todas las citologías, ¿cierto? Y vamos a encontrar una displasia moderada, NIC2, o una displasia severa, o NIC3, o carcinoma in situ. El carcinoma de células escamosas, el sistema Bethesda lo establece o lo distingue como aquel
carcinoma queratinizante o no queratinizante. En cuanto a las células glandulares, es importante considerar que puede haber las células glandulares atípicas o AGC, que pueden ser endocervicales, endometriales o glandulares. Las células glandulares con atipia a favor de neoplasia, ya que representa un grado más complicado, más grave. El adenocarcinoma endocervical in situ y el adenocarcinoma invasor, que puede ser endocervical, endometrial, extrauterino o no especificado. Y también otras neoplasias malignas. Dentro de estas otras neoplasias malignas encontramos el leiomyosarcoma, el rhabdomyosarcoma embrionario, el carcinoide y el tumor de células de Gardner. Dentro de las anormalidades del epitelio glandular, el adenocarcinoma puede ser in situ, invasor o endometrial. El adenocarcinoma in situ es una lesión endocervical glandular de alto grado, en donde no hay signos evidentes de invasión. Existe ausencia de diátesis tumoral o metástasis. El adenocarcinoma endocervical invasor puede incluso superponerse con características del adenocarcinoma in situ, ¿ya? Pero la diferencia se encuentra en que aquí sí hay eh, eh, diátesis tumoral, sí hay metástasis. Indica pues que la lesión se ha tornado ya invasiva. En cuanto al adenocarcinoma endometrial, es importante considerar, puede ser confundido con un adenocarcinoma endocervical, y esto es importante diferenciarlo. Las células endometriales que se desprenden de la cavidad uterina pueden encontrarse en ciertas fases del ciclo menstrual. Su presencia, de hecho, es normal hasta el octavo día del ciclo menstrual en pacientes, por supuesto, menores de 45 años. Y hay que considerar aquí los factores de riesgo. El diagnóstico diferencial sobre si se trata de un adenocarcinoma endocervical o endometrial se lo va a realizar mediante una biopsia de endometrio. Se ha mencionado bastante el tamizaje por citología de base líquida. A diferencia de la citología convencional, que usa un raspado de células, la citología de base líquida recoge las células directamente de un medio líquido. La diferencia es que aquí podemos aplicar ya inteligencia artificial, que ahora está de moda, y que hace que los algoritmos de aprendizaje automático puedan analizar grandes cantidades de datos, puedan ayudar a los citólogos a identificar y clasificar células anormales de manera más precisa y más eficiente. Estos sistemas, asistidos por inteligencia artificial, no solo que mejoran la calidad de los diagnósticos, también nos ayudan a reducir la carga de trabajo de los profesionales que se dedican a la evaluación, a la lectura de estas placas. El tamizaje de base líquida tiene ciertas ventajas. Puede fijar de forma inmediata la muestra, realizar una extensión celular en monocapa, es decir, ya no hay los grumos, el exceso o la falta de células, disminuir considerablemente la presencia de artefactos y, por supuesto, obtener un fondo más limpio gracias a la eliminación de la inflamación y de los detritus celulares. Hay dos sistemas para el tamizaje de citología de base líquida. El sistema TeamPred de Hologic y el sistema SURPAD de OnClarity. Las ventajas básicas, pues mejora la calidad de la muestra en comparación con la citología convencional y la posibilidad de, en la misma muestra, poder realizar pruebas como la prueba de HPV. En cuanto a la lectura, es la lectura también
una lectura automatizada diferente, en el cual, por ejemplo, el sistema Teampred utiliza o selecciona 22 campos que tienen más riesgo de contener células atípicas y que necesariamente deben ser evaluadas por el citotecnólogo. El algoritmo de OnClarity divide en 4 grupos a las muestras. Aquellas que no tienen necesidad de revisión adicional y que constituyen un 25%, que tienen menos probabilidad de contener alguna anomalía y puede obviarse la revisión por parte del citotecnólogo. El segundo grupo que requiere revisión del citotecnólogo. El tercer grupo que requiere revisión del proceso por problemas técnicos. Y un cuarto grupo muy importante es la revisión para control de calidad en un 15% de los casos negativos para malignidad. En este caso necesitan una revisión completa por el citotecnólogo por control de calidad. Sin embargo, de todo esto, que el tamizaje con Papa Nicolau o con citología de base líquida realmente aumente la sensibilidad, hasta ahora es bastante discutido. Finalmente, quiero darles un pequeño esquema del manejo de resultados. Y aquí dividimos a las pacientes en 2 grupos, aquellas menores de 25 años y aquellas mayores de 25 años. En el primer grupo, menores de 25 años, si tenemos una citología ASCUS o lesión de bajo grado, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es repetir la citología en los 12 meses. Si esta segunda citología sale negativa, repetimos una tercera en 12 meses más y si vuelve a salir negativa, pasa a control con citología cada 3 años, que es el esquema estandarizado de tamizaje con citología. En el caso de que esta segunda citología nos salga como ascus o lesión de bajo grado, hay que repetir la citología en 12 meses. Si esta tercera citología sale negativa, pasa a control cada 3 años, pero si sale positiva, se maneja o pasa a colposcopía y se maneja pues acorde a los resultados. Si sale negativa, repetimos la citología nuevamente en 12 meses. Si vuelve a salir negativa, pasa a control citológico normal. Por el contrario, si sale positiva, se maneja de acuerdo a los resultados. En el caso de que la citología inicial sea de alto grado, pues pasa directamente eh, a citología. En el caso de que esta segunda citología que repetimos a los 12 meses sale un ascus o una lesión de bajo grado, una alternativa aceptable es realizar directamente, pasar a colposcopía sin repetir nuevamente la citología 12 meses más tarde y manejar según los resultados. Yo personalmente me inclino por esta opción. Ahora, en pacientes mayores de 25 años, en estas pacientes, pues cuando tenemos una citología ASCUS o lesión de bajo grado, recomendamos repetir la citología en 12 meses. Si sale negativa, repetimos en 12 meses y si sale negativa, pasamos a control cada 3 años. Exactamente igual a lo que sucede con las pacientes menores de 25. Si la segunda citología sale una lesión ASCUS o lesión de bajo grado, entonces la paciente pasa a colposcopía y manejo de acuerdo a los resultados. También es aceptable en estas pacientes mayores de 25 años que tienen una citología ASCUS o lesión de bajo grado, realizar directamente una colposcopía, porque es personas de mayor riesgo por la edad. Si la colposcopía es negativa, pasa a tamizaje. Si la colposcopía es positiva, se maneja de acuerdo a los resultados. Igual que en el caso anterior, frente a una citología ASH, una lesión de alto grado, la paciente pasa directamente a colposcopía y manejo según los resultados. En conclusión, George Papanicolaou es considerado el padre de la citología exfoliativa. Su técnica es aplicada a la detección del cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, cáncer de endometrio, cáncer de trompas de falopio. El sistema Bethesda
constituye una terminología uniforme reproducible entre los laboratorios de citología e histología. La presencia de microorganismos detectados en la citología no necesariamente refleja una infección. Les había comentado que es importante, frente al hallazgo de microorganismos en la citología, realizar un fresco y gram de la secreción vaginal, puesto que la presencia de estos microorganismos posiblemente puede ser parte de la microbiota vaginal normal de nuestro paciente. La citología líquida mejora la calidad de la muestra y permite una mejor evaluación. Sin embargo, como ya les comenté, no necesariamente eh, mejora la sensibilidad de la prueba. Estos trabajos, hay algunos trabajos, mejor dicho, que muestran que la citología convencional y la citología de base líquida tienen una sensibilidad bastante similar. Estos son mis datos. Muchas gracias por su atención.